Sean bienvenidos a su canal Curiosidades para Gente con Prisa. La curiosidad de hoy va a ser una comparativa entre el libro Dune y la película del 2021. Primero abordaremos la parte de la película como si no hubiéramos leído el libro. Desde mi perspectiva no voy a dar spoilers, solamente que la película es bastante buena. Si no has leído el libro, no te has metido la mitología del libro, la película es bastante buena, es bastante disfrutable. Inicia con un periodo de acción rápido, pero después se vuelve un poco lenta y después regresa a su caudal definitivo que la convierte en una película de acción y una película del viaje del héroe típica. Es una película bastante disfrutable, como digo, si no se han sumergido dentro del libro. Yo creo que es un 9 de 10, la fotografía es impresionante, los efectos especiales son muy buenos, las actuaciones son creíbles, creo que la capacidad histriónica de los actores fue increíble, se les compra lo que hace, se siente lo que están viviendo, se palpa toda esa fantasía o todo ese núcleo que rodea al propio Dune. Sin embargo, creo que sí, como tal, al menos desde mi perspectiva, la tirada era como intentar llegar a ser una nueva versión o una adaptación que sea equiparable como películas como Harry Potter, El Señor de los Anillos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ahí queda de ver, pero en cuestiones de película es muy buena, es muy disfrutable, yo le doy un 9 sobre 10 si no has leído el libro. Sin embargo, ya cuando uno se mete directamente a la comparativa con el libro, la película cae de un 9 sobre 10 a un 7 sobre 10, un 6 sobre 10. ¿Por qué? Primeramente, la película inicia diferente a como inicia el libro. Eso creo que desde una perspectiva, a pesar de que es una adaptación, creo que sí, y que no modifica mucho la historia, creo que sí te simbra porque uno está acostumbrado a leer la parte de cómo inicia y cómo se va desarrollando y vas conociendo a los personajes, y aquí no es, aquí inicia conoces a determinados personajes que realmente no sabes mucho de ellos, no conoces mucho de ellos, pero te los presentan así como si fueran naipes, te los van aventando y tú dices, bueno, sí está bien así la construcción. Me refiero en la película, y en el libro sí se toman ese tiempo para decirte quiénes son, por qué actúan como actúan, cuál es su relación con el imperio, cuál es su relación con la casa Atrides y cómo se van desenvolviendo y cuál va a ser el papel de ellos en un futuro. Creo que en esa parte Dune, la película que deja mucho que desear. Sé que es una adaptación, sé que no se puede poner toda la parte o la parte psicológica de un personaje en una adaptación fílmica, pero hay películas que me podrían llevar la contraria, como por ejemplo la saga de Harry Potter, por ejemplo la saga del Señor de los Anillos, por ejemplo, a pesar de que es una película animada, la saga de, bueno, no la saga, la película de El Castillo Vagabundo, creo que todos ellos toman el tiempo para meterse dentro de la psicología del personaje. Aquí no. Aquí te dan unas explicaciones muy vagas o muy relacionales en las cuales solo es un tinte o una pincelada de quiénes son los personajes y cuál es la función que van a desempeñar. Creo que eso queda mucho a deber. Creo que también la película queda mucho a deber en el sentido de que eliminan toda la parte polímata de lo que es el autor. El autor, cuando uno lee el libro, a pesar de que el libro es de cierta forma lento y hay capítulos en los cuales uno dice, creo que si me hubieras dicho, no me hubieras dicho esto, no afecta mucho en la historia. Y, y cuando uno va leyendo el libro se da cuenta que el autor era polímata, que era sumamente culto, que era sumamente letrado, conocía tanto de política, de economía, de religión, de ecología, de pensamiento mágico religioso, filosofía, etcétera, y construye todo su universo por medio de este arquetipo o de este simbolismo. Cuando uno ve la película de Dune, se saltaron toda la crítica social, toda la crítica política, toda la crítica económica, toda la crítica ecológica que hay, le quitaron el sentido mágico religioso a la cuestión del agua, porque si bien lo mencionan en una parte donde tu agua y la mía valen prácticamente lo mismo, no le dan ese toque que le dio el autor, ¿no? Que te explica que cuando un elemento es escaso, pero ese elemento que es escaso es vital para la vida, adquiere otros conceptos sistemáticos, adquiere poder económico, adquiere poder mágico o religioso, poder social, estructura todo el pensamiento de una sociedad que depende de esta situación. En la película no se ve eso. En la película también descuidan mucho la parte de que la mayoría de las acciones en el planeta Arrakis son de noche, y aquí muchas son de mañana o de tarde cuando el sol está pegando a más no poder. Creo que ahí lo descuidan muchísimo.
Otra situación es que no se muestra la parte como tal del viaje del héroe de Paul. Si de por sí en la película, si hay ese viaje, no se muestra todo lo que él va pasando para madurar y convertirse en el personaje que tiene que convertirse. Hay una relación muy interesante con la cuestión del destino. Hay una, incluso se podría decir que se puede debatir sobre la cuestión del destino dentro de la película y dentro del libro también. ¿Por qué? Porque nosotros realmente estamos en función del destino o nuestro destino se va revelando. Somos títeres de ese destino o ya como tal todo está prescrito y vamos a caer en él tarde o temprano. Creo que ese tipo de situaciones no se plantean dentro de la película, sí se plantean dentro del libro. Eliminan mucho las facciones de crítica y de cuestiones de intrigas, de traiciones, de N elementos que sí están en el libro y no en la película. ¿Por qué lo digo? Porque en el libro te explican y te van dando todo el entramado de las traiciones y de las confabulaciones político-económicas que se desarrollan dentro del universo de Dune. En la película no. En la película te ponen el bueno, el malo, y está sucediendo esto porque el emperador tal. Pero no te dicen todo lo que hay atrás, todo lo que conlleva esto, más que ciertas pinceladas de estas situaciones, las cuales terminan siendo, desde mi perspectiva, banales. No, es como la película como tal, yo hacer una metáfora sería como ir al McDonald's y comprarte una hamburguesa. Es comida muy rápida, es digerible, es rica, pero no aporta muchos nutrientes. Lo mismo sucede con la película. La película deja mucho que desear, la cortan en la mitad de lo que es el libro. Obviamente yo no sé si la cortan para hacer, porque planeaba el director o la empresa que la llevó a cabo una secuela, o para crear toda una saga, porque obviamente los tres libros principales de Dune yo creo que son los que se van a llevar a la, a la pantalla grande si es que esta película triunfa en taquilla. Si no, pues se va a quedar en una mera aspiración. Pero pues yo lo que me refiero es cuántas películas van a ser, ¿no? O sea, ahorita serían dos del primer libro. El segundo libro, como es más corto, sería una, y el tercero, ¿cuántos serían? Una o dos también. Creo que se pueden ahorrar ese tipo de cuestiones, porque a pesar de que sí es una película de 2 horas y tanto, no recuerdo bien el tiempo, creo que pudieron haber hecho una película de 3 horas y contarte toda la narrativa que estoy diciendo que viene en el libro, y no desperdiciar los momentos de determinados personajes, como por ejemplo en el caso de Jessica. La ponen como una mujer endeble cuando realmente en el libro es una mujer poderosa, es una mujer que impone, es una mujer que hace todo el entramado político del Duque de Leto. Incluso el Duque de Leto depende mucho de las decisiones y opiniones de Jessica, cosa que aquí no se ve. Hay una reunión dentro del libro que no se ve en la película, que es de vital importancia porque se conoce todo el entramado político-económico del planeta Arrakis. Aquí se lo brincan, hay una muerte dentro de la película que no es igual que dentro del libro y pierde ese sentido poético y heroico que sí se da dentro del libro, lo pierde en la película. Te dan ciertos tintes para que deduzcas cómo va a ir la película, que en el libro no te los mencionan hasta que hay una determinada confrontación. Y ese tipo de cuestiones hacen que la película, como digo, si ya leíste el libro, sea absurda, sí disfrutable, pero absurda. Es como una película palomera, una película más que si vas al cine o no vas al cine, no te pierdes de mucho si ya leíste el libro, por ese mismo elemento, por esa misma comparativa, porque como digo, pierde misticismo, pierde filosofía, incluso podríamos decir que en el libro se explica lo que Zizek dice sobre la construcción de la ideología social como medio de una fantasía ideológica, de una cuestión que va más allá del conocer, sino que va a través de una alienación, una situación en la cual se establece una relación sujeto-objeto. O sea, creo que esa perspectiva que Zizek aborda dentro de uno de sus libros, que no lo voy a mencionar en este apartado, sí se trata dentro del libro de Dune. Aquí no, en la película no se trata ese entramado ideológico que se va relacionando con el sujeto-objeto, ¿no? Le dan mucha importancia a la esencia dentro de la película, que sí es importante, pero pasa a segundo término cuando
la parte de vital importancia es el agua. El mensaje que yo creo que intentó dar el autor de Dune fue la importancia del agua como no solamente un medio vital para la vida, sino toda esa construcción que nosotros al, al darla por hecho no lo vemos. Pero si viviéramos en un lugar donde se escasea el agua o incluso ya ahorita que estamos enfrentando una crisis climática, tomaría otro aspecto. De hecho, se ha teorizado incluso que la Cuarta Guerra Mundial, digo, la Tercera Guerra Mundial, no la Cuarta, ya me fui muy lejos, porque Albert Einstein dijo que la Cuarta iba a ser a pedradas, la Tercera Guerra Mundial sería por el agua, o por recursos vitales como el agua. Y eso lo plantea el autor de Dune. Y que no te lo pongan en la película o que te den un cierto simbolismo con una frase y ya, o con determinados elementos que los Freeman hacen, pero que no ahondan o no profundizan dentro de esa situación, es como muy banal. Porque sí, sí hay ciertos rituales donde muestran dentro de la película que voy a dar un pequeño spoiler que no afecta en la trama, donde escupen y esa humedad representa un baluarte porque es la humedad que tú tienes para subsistir, sí, pero no dan todo ese entramado político, como he dicho, económico, social, mitológico, religioso, que se crea. En el libro podemos ver que hay una religión construida con base en otras religiones. En la cuestión de Dune o de los Freeman hay un secretismo de pensamiento católico, musulmán, con otro tipo de tintes, que sí se ve en el libro. En la película te dan a entender, desde mi perspectiva, que sí hay como ciertos rasgos de la religión musulmana, pero ahí se queda, no hay más allá. Te hablan en el libro de una guerra santa, en la película te dan esos tintes, pero no te dicen la razón del por qué. Solamente te dicen que, o sea, que Paul lo visualiza o tiene esa predicción de esa guerra santa, pero no te dicen más allá del por qué. Y en el libro hay esa penetración directa al por qué se va a dar esa guerra santa, por qué van a volverse fanáticos religiosos. Es una crítica también a ese tipo de supremacismos o de pensamientos que te llevan a cuestionarte o a volverte fanático sin pensar en esas relaciones. Ahí podríamos hacer otro análisis desde perspectivas como de nuevo Zizek, Foucault, Nietzsche incluso, ¿no? Esas críticas que se pueden sustentar dentro del propio libro que sí se ven y que hace muy bien el autor y que en la película pasan desapercibidas. Por lo tanto, yo creo que si viste la película solamente y no has leído el libro, la película es un 9 sobre 10. Si leíste el libro y te vas a la película, creo que sí es un 6 o un 7 sobre 10. No es así mala, 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 pero tampoco es una película digna de o que le haga renombre al libro. Como he dicho, sí hay muy buenas adaptaciones de libros que se volvieron películas como la saga de Harry Potter, como la saga del Señor de los Anillos, como el libro del Castillo Vagabundo. Creo aventurarme también que la película donde sale Keanu Reeves en la de Drácula de Bram Stoker también es muy buena adaptación. Creo también que otra película de este corte que es una adaptación respetable es la de El silencio de los inocentes. Creo que esos libros que llegaron a ser películas fueron o son bastante buenos. Y creo que en el caso de Dune sí quedan a deber. No sé si vaya a ser un éxito en taquilla, no lo sé. Me gustaría que lo fuera para ver si hay una segunda parte, porque la segunda parte ahorita es teórica. Pero sí dejó mucho que desear. Y creo que la película como tal es buena si no leíste el libro. Es regular si leíste el libro. Si ya vieron la película o la quieren ver, digan cuáles son sus opiniones de aquellos que ya la vieron. Los que no la han visto, pues digan cuál es su perspectiva o qué es lo que esperan de esta película. Y sin más me despido y gracias por visitarnos. Hasta la próxima.